Hola, ¿qué tal amigos de Fútbol para Entendidos? Bienvenidos a una nueva edición del análisis postpartido de esta primera jornada o estos primeros cuatro partidos que se han dado, ya con un poco más de información, un poco más de las tendencias que se vienen presentando en el Mundial. Y bueno, en este caso para analizar el rendimiento del partido de México contra Sudáfrica, un poco de los patrones que se vieron, cómo se dio la estrategia operativa en torno al partido de ambos equipos, las situaciones que se presentaron y por qué se dieron algunos contextos mayormente, ¿no? Y bueno, antes de empezar, sí he visto un poco de las reflexiones y análisis que se dan en algunos programas o incluso en la televisión, y un poco la percepción inclusive de algunos aficionados es de esta sensación de que se consiguieron los primeros 3 puntos en el debut de la inauguración del Mundial, pero también esta sensación un poco negativa de cómo terminó, ¿no?, el segundo tiempo. Y bueno, yo personalmente creo que lo más importante, siendo un poco pragmáticos, es que se haya dado el resultado, pero también partiendo un poco del análisis más profundo, también es cierto que por lapso se tiene una ventaja que quizás no se gestionó de la mejor manera, pero también hay cosas bastante interesantes, ¿no? El manejo del partido, y que si bien que también Sudáfrica no se vio bien en cuanto a nivel de rendimiento, también es cierto que hay ciertas cosas a nivel de plan de parte de México que son muy bien ejecutadas y que también por eso se provoca que se vea expuesto, ¿no?, en esos escenarios Sudáfrica. Y también un poco la percepción a nivel individual, ¿no?, de ciertos jugadores. Tengo también ahí algún un poco de data, porque la percepción ha sido de que ciertos jugadores, en el caso específico, por ejemplo, de Brian Gutiérrez, que se habla de que no fue un rendimiento. Yo honestamente no comparto esta opinión, difiero totalmente. Yo creo que la percepción va un poco por los errores a nivel de gestos técnicos que tuvo en el partido, pero ahorita me gustaría mostrarles un poco de data y también un poco de imágenes, porque me parece que fue un jugador bastante importante para las aspiraciones del resultado de México, que si bien es cierto que a nivel de podrán haber sido nervios de primer partido mundialista, etcétera, no lució tanto con balón y genera la sensación de que su partido es malo, es cierto, pero a nivel de movimientos, de ocupación de espacios, me parece que fue uno de los jugadores más importantes del equipo, obviamente junto a Quiñones y algunos otros jugadores que también mencionaremos, pero yo no comparto la opinión respecto a Brian Gutiérrez. Y bueno, pues vamos ahí un poco de lleno, ¿no? Pues primero que nada, un poco a nivel de estructural, esto es un poco de la información que nos arrojan los software de análisis. Eh, Comparto el hecho de que haya estado en un 5, me parece que era un 5-3-2 claro de Sudáfrica. En la previa hablábamos de que ellos normalmente en los últimos partidos habían estado jugando con 4-2-3-1, pero que también existía la posibilidad de que, al ser un partido donde México se esperaba que fuera mayor dominante, pudieran cambiar, ¿no? De hecho, ya lo habían hecho en la Copa Africana jugando con línea de 5. En este caso habían jugado 5-2-3, pero me parece que priorizan el 5-3-2 pensando en proteger los espacios dentro, ya que es algo que vieron que sería importante en México, y que México a la postre termina aprovechando bastante bien, ¿no? Por el lado de México, bueno, no lo marca como una especie de 4-3-3. Yo creo que era un poco más un 4-2-3-1, pero bueno, sí, por la movilidad terminaba utilizando otro tipo incluso de estructuras, ¿no? Me parece también que la función que tuvo Quiñones y la estructura organizativa que te da Lira para dar salida por dentro, la ocupación que te da Fidalgo yendo hacia afuera, que es algo que también tocaremos, y Brian y Julián dentro en los cuadrados, a la par de que Gallardo toma la altura por la amplitud izquierda, es algo que todo este tipo de relaciones hacen que el rendimiento de México eh, se vea para mí exponencialmente incrementado en cuanto a situaciones con balón. Y me parece que es una de las claves por las cuales México, que es cierto, viene precedido también de errores que se dan en la presión de Sudáfrica, o que se provocan por la presión buena de México en alta, presión alta. Entonces,
se dan situaciones de gol, pero también con balón hay muchos momentos que provocan que Sudáfrica termine muchas veces hundido y cerca de su arco debido a la buena circulación que se dio en México, ¿no? Y bueno, previo de entrar de lleno un poco al aspecto táctico, sí me gustaría mostrar alguna data, ¿no? Bueno, como ven, claramente fue dominante México, que es algo que sabíamos, con un 61% de posesión, pero aquí tenemos una gráfica de cómo se fue dando el tema de la expectativa de gol, que básicamente para los que no estén familiarizados, es una estadística que mide las posibilidades que tú tuviste de hacer un gol según la zona y algunos valores que toma, ¿no? Entonces, entre mayor esté alta, no significa que marcaste, pero sí significa que estuviste en mayores posibilidades, según esta ecuación, de haber tenido que marcar, ¿no? Entonces, se utiliza un poco para la efectividad y para el tema del análisis de las finalizaciones, ¿no? En ese sentido, México tuvo un expected goal o un XG mayormente alto en el primer tiempo, que si ves el desarrollo del partido es cuando mejor tuvo un rendimiento, pero tuvo un descenso en algunas partes del juego, y bueno, es cuando se ve un poco más estable, ¿no? Que es lo que genera esa sensación de que el rendimiento del equipo no fue bueno, ¿no? Porque es precisamente en el lapso donde se dan las expulsiones y donde juega con la ventaja, ¿no? Pero también hay que decir que el segundo gol cae precisamente después de de la primera roja de Sudáfrica, ¿no? Que ahorita lo veremos y lo analizaremos, viene precedido por un muy buen movimiento de Brian Gutiérrez, ¿no? Y bueno, también el lapso en el que pasa entre la segunda expulsión de Sudáfrica y la primera expulsión de México, que es del Cachorro Montes, pues bueno, es un lapso de más o menos 10 minutos, que realmente se habla o se habla mucho a nivel periodístico de que México tuvo 2 jugadores de más, pero la realidad es que lo tuvo por un lapso de 10 minutos, ¿no? Incluso pues podría ser un poco menos, ¿no? Por todo el tema de la expulsión del Cachorro Montes. Entonces, no me parece que, aunque sí que la expectativa es que cuando tengas ventaja pudiera haber capitalizado de mejor manera, sí lo creo, pero tampoco me parece que es algo alarmante, ¿no? Cuando se le contextualiza, perdón. Y bueno, esta es otra estadística que habla de los porcentajes de nivel de ataque de México y de Sudáfrica, y esto nos demuestra la importancia del funcionamiento de Brian Gutiérrez dentro de la ocupación de los espacios en el carril central. ¿Por qué? Porque normalmente los que estaban en esas zonas era Brian Gutiérrez o Julián Quiñones, y precisamente donde se da la mayor cantidad de expected goals o de XG viene de esa zona. Entonces, si lo reflejamos en números, esto a mí me dice que tuvo un muy buen rendimiento, porque para ahí pasaron la mayoría de los ataques que terminaron en acciones de gol, ¿no? En el caso de Sudáfrica, bueno, es cierto que tiene muy pocas acciones y su XG es muy bajo, pero bueno, están claramente cargado por el carril izquierdo. Y bueno, vamos un poco también a esto, que es ya a nivel individual, que me gustaría centrar la atención en el caso de Gutiérrez, porque se habla mucho, por ejemplo, del tema de los errores en la capacidad de los pases, en el tema de nervioso, y cierto que tuvo errores dado las expectativas que tenemos de él por el rendimiento que normalmente muestra, ¿no? Pero bueno, dado también el contexto de un partido mundialista, no me parece alocado pensar que Brian, bueno, tuvo un 87% de efectividad en los pases precisos, es decir, de 23 pases que tuvo, 20 fueron correctos. Entonces, ahí sí que no me parece el argumento de que tuvo un mal rendimiento, ¿no? Cuando ya vas viendo bastante data. Y pues esto es en el tema de la capacidad de recuperaciones. También me gusta destacar esta situación porque ambos centrales son los que tienen la mayor capacidad de recuperaciones en el equipo, y me parece que es algo que no se ha hablado mucho, o al menos yo no he escuchado mucho en algunos programas, sobre la actuación de la línea defensiva para controlar las transiciones, ¿no? Porque hablábamos también en la previa de que Sudáfrica pues tenían extremos, o tienen, que son verticales y que con espacio normalmente te pueden gestionar muchas contras, ¿no? Incluso hubo una que partió de un tiro de esquina a favor, lo recupera Sudáfrica en campo propio y salen a velocidad, ¿no? Y que también es un ejemplo
de la buena gestión de las contras de la línea defensiva, ¿no? Y aquí se refleja a nivel de recuperaciones, que muchas de esas vienen defendiendo con espacio por detrás, ¿no? Con 50 metros. Y bueno, yo para entrar un poco en el tema del análisis, sí me gustaría iniciar a nivel estructural. Esto es lo que presentó México. México partió de un 3-2-2-3 que también estuvo, digamos, organizado porque, como ya lo habíamos hablado anteriormente, tiene la tendencia Gallardo a tomar altura en el carril izquierdo para, digamos, ocupar la función atacando de extremo, mientras que Quiñones parte a los cuadrados. Brian Gutiérrez se posiciona en el cuadrado derecho y dos pivotes. Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa porque es algo de lo que tenemos bastantes imágenes, y la función o la movilidad que tuvieron y que fueron muy importantes Fidalgo y Lira para poder dar salida, ¿no? Porque vemos por la contraparte de Sudáfrica que fue un 5-3-2. Me parece que la intención de Sudáfrica al hacer este ajuste era proteger precisamente o acumular más elementos dentro del centro del campo para poder evitar que les jugaran, ¿no? Que les jugaran por el carril central. ¿Qué ajuste para mí sufrió y que fue gran parte del éxito de que México pudiera progresar en este tipo de acciones? Que ahorita lo verán en algunas de las imágenes, el salto hacia alguno de los tres centrales cuando estaban en el inicio de la construcción del juego, lo hacía uno de los interiores. Entonces, muchas de las veces la intención de ellos era emparejar 3 contra 3 con un interior yendo hacia el central, casi siempre del lado fuerte, y esto era para provocar que se diera un emparejamiento y digamos que se atascara un poco la salida de México, ¿no? ¿Cómo lo solucionó México? Que me parece que fue muy bien resuelto sobre todo por Fidalgo y en algunos momentos por Lira. Lo hizo a través de la movilidad, moviendo los pivotes hacia el carril lateral y generando una tercera altura, ¿no? Aquí vemos el ejemplo de lo que hablábamos, cómo el interior del lado fuerte se atrae a ir al salto. ¿Para qué? Para emparejar, para hacer un 3 contra 3. Cuando esto lo hizo de manera exitosa Sudáfrica, era cuando se activaba su presión, que hablábamos también en la previa de que era un equipo que le gustaba ser presionante, que le gusta emparejar. Y bueno, también por la otra parte es cuando se les generan desajustes, porque cuando no logran llegar a tiempo a la presión es cuando empezaban a sufrir, ¿no? Aquí vemos lo que hablábamos. En este caso, Fidalgo yendo hacia afuera para hacer una triple altura y que generó desajustes en la presión de Sudáfrica, ¿no? Es decir, en la circulación, Fidalgo caía hacia el costado izquierdo. Es una función que no la desconoce porque en algunas veces en América también lo solía hacer, y que generaba la tercera altura, en este caso con Johan Vázquez, con Gallardo fuera o Quiñones en este caso estuviera, y Fidalgo, ¿no? Y así le generaba ese desajuste al interior de Sudáfrica, que al tener un marcaje en banda y al tener jugadores también amenazando los cuadrados, pues ya le quedaba muy lejano el salto con Fidalgo, ¿no? Y me parece que fue una de las claves que muy bien resuelto, ¿no? Del equipo. Una vez que se daba esto, era cuando México podía progresar y se posicionaba en campo rival, porque esto era importante, porque ya hundías a Sudáfrica, le podías poner hombres por detrás de su línea de medios amenazando y ya tenías hasta 4 jugadores, en este caso Gallardo, Brian Gutiérrez, Jiménez y Alvarado atacando la línea defensiva, ¿no? Otra de las soluciones que me parece que fueron también muy importantes para poder progresar fue el movimiento de Lira cuando se atraían a hacer salto, que era desde los reinicios o saltos, perdón. En este caso, Lira descendiendo en el carril central siempre era una opción para hacer el tercer hombre. En este caso, cuando los centrales estaban marcados, él inteligentemente se movía a la base. Ahí lo encontraba el tal Arrangel y era cuando podía encontrar a los centrales. ¿Por qué esto era importante? Porque eliminaba la primera presión de Sudáfrica, y ellos, al tener 3 y se les eliminaba esa primera línea de presión, quedaban mega expuestos. Entonces fue una de las situaciones que me parece que gran partido de Eric Lira en cuanto a la organización del juego. De hecho, fue uno de los jugadores que mayormente pasó, fue el tercer jugador con 43 pases
que pasa el balón por él, ¿no? Entonces, me parece que esto también comprueba el funcionamiento que le dio al equipo con balón. Bueno, una vez que ya se daba esto, lo que mencionábamos, las amenazas a la espalda. Eh, Gran acierto también en el caso de Quiñones, de que supo los momentos cuando tenía que descender, cuando tenía esa libertad para ir bajo y recibir al pie, pero también en algunas otras cuando ante ellos tienen una línea de 5 y les eliminas a su primera presión, que en este caso eran los dos nueves y los tres en el carril central, los tres medios, pues ya tenías una de línea de 5 con mucho espacio para atacar, ¿no? ¿Qué otro patrón de conducta se dio? Y aquí también me gustaría destacar otro de los puntos que yo personalmente he escuchado poco, pero que me parece que es un gran acierto. Porque México, no sé si era la expectativa de parte del cuerpo técnico o del plan de que fueran a jugar contra una línea de 5, pero es cierto que lo supieron gestionar muy bien, si es que estaba previamente planeado o si fue una situación que se dio a partir de que se dan cuenta que iban a jugar contra ese tipo de estructura. La circulación rápida para evitar que lo encajenara, ¿no? En la primera presión, ¿no? Sudáfrica pues es fuerte, claro, en el primer salto porque tenía los carrileros y la línea defensiva quedaba bien ordenada, más los tres de adentro. Entonces algo que era clave para México evitar, como en esta imagen, es que, por ejemplo, aquí está en posesión Israel Reyes, que evitar que nos encerraran en el carril lateral y que después no pudiera haber salida. Me parece que Reyes partidazo a nivel de gestionar este tipo de momentos. ¿Por qué? Porque normalmente lo lógico era que jugara muchas de las veces con el pivote cercano o con el central de su lado, que era el Cachorro Montes, y muchas veces él, sabiendo que su hombre libre era Johan Vázquez, jugaba con pases diagonales, ¿no? Y eso hacía que muchas veces rompiera la presión de Sudáfrica y no le podía permitir llegar al tiempo. Y una vez que se daba esta situación, es cuando ahora sí tenías mucha ventaja para el lado contrario. Ya Johan Vázquez con balón, al quedar los tres mediocampistas hundidos, pues podía progresar y podía encontrar, en este caso, a Gallardo por fuera o al mismo Quiñones por dentro. Entonces, me parece que este tipo de situaciones, también de los centrales, de no jugar central, sino de jugar central lateral del lado contrario o central pivote para evitar este tipo de encajonamientos en los carriles laterales, me parece que fue clave, y no vimos que, o pasó en menor medida, que México quedara atascado, ¿no? En muchas de las situaciones en banda. Aquí vemos la estructura en carril central y es de lo que hablábamos, el 3+2 o 3-2-2-3, pero en este caso, que es lo que también mencionábamos, en este caso Fidalgo y Brian Gutiérrez ahora en la base, desciende un poco más para garantizar la salida, y en este caso Lira moviendo hacia el carril derecho, ¿no? Esto lo hacían para ensanchar la línea de los tres medios y generar espacio para los de adentro. Claro que al provocar esta situación, pues a los jugadores al medio campo de Sudáfrica, pues ya estaban dividiéndose entre el marcaje, por ejemplo, de Lira y de Gutiérrez para poder priorizar, ¿no? Y muchas de las veces ahí es donde se genera el espacio para progresar. Aquí vemos también en la otra imagen un comportamiento que fue recurrente durante gran parte del partido, particularmente más en el primer tiempo, hay que decirlo también, y que en este caso Fidalgo, ¿no? Que ya por sistema hacía ese movimiento hacia afuera en la circulación y era donde le generaba el desajuste al interior de ese lado, porque ya tenía que elegir entre si ir a la presión a Gallardo o defender el movimiento de Fidalgo, ¿no? Entonces ya estaba en una situación del 2 contra 1 y al tener 2 9 ellos, pues no les daba para poder presionar en toda la cancha, quedaban algunas de las veces lejanos. Este es un patrón que luego lo mostraremos un poquito más a fondo, pero esto es una acción que me gustó guardar en particular, porque es una acción muy similar al gol de Jiménez, al segundo gol, que es cierto que ya se da con Sudáfrica teniendo 10 jugadores en cancha, pero es un patrón que me da la sensación que tiene que ver mucho con las relaciones que hay en el campo, ¿no? Y que bueno, es interesante desde el lado de México del tipo de acciones que se dieron. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, con todo lo que explicábamos anteriormente, ya se lograba progresar a campo rival y era Alvarado en conducción que intentaba buscar a Jiménez, a Raúl Jiménez al segundo poste, ¿no?
en principio es una acción que si uno ve la imagen y la compara con el segundo gol, es exactamente la misma imagen, ¿no? Es una acción que estuvieron buscando a lo largo del partido y que bueno, se da hasta que se da el segundo gol, pero es un patrón que podemos ver recurrente en las finalizaciones de México. Y bueno, ahorita tocaré un poquito más de por qué me llama mucho la atención, pero por mientras continuamos con esto, ¿no? Aquí es de lo que hablábamos sobre el tema de Gutiérrez, ¿no? La movilidad que le dio y la flexibilidad que le da a México al poder tener este ataque contra estas líneas de 5. ¿Por qué hago especial énfasis ante estas líneas de 5? Porque he visto también el partido de Corea contra República Checa. Ambos equipos defendieron con un 5-2-3. Entonces, este tipo de situaciones para desajustar las líneas de 5 me parece que es clave lo que hace Brian Gutiérrez, que tiene esa flexibilidad de poder aparecer bajo como un contención o poder estar en los cuadrados, en este caso entre líneas, y a partir de que este Julián Quiñones o alguno de los jugadores dentro tomaba la posesión del balón, él ya estaba corriendo a la espalda de la línea defensiva. Entonces le genera muchos problemas a la línea defensiva porque si intentaban saltar generaban espacios por detrás, como se aprecia en esta imagen, y si no intentaban saltar generaban ventaja para tener superioridad en el medio campo. Entonces por eso a mí me parece que la función de Brian Gutiérrez, más allá de que no se refleja en números, a nivel de rendimiento y de funcionamiento del colectivo, me parece que es un jugador importantísimo y que es algo que no podemos obviar, ¿no? Acá vemos otro tipo de acción, que es que Fidalgo en banda, Gallardo se hace alto, como lo mencionábamos, y Quiñones en carril central, más la movilidad de Brian Gutiérrez. Ahorita veíamos a él cómo aparecía en el cuadrado del lado izquierdo y amenazando la espalda de la línea defensiva, y en este caso cómo también es capaz de esa flexibilidad de aparecer moviéndose justo por la banda entre interior y carrilero, ¿no? Entre ese intervalo que se generaba para poder dar salida, ¿no? Y garantizar cuando el equipo rival estaba muy bien cerrado o había pocos espacios para jugar dentro, ¿no? Es el ejemplo de cuando emparejaban a interior a central, fue que pasó en menor medida, pero es cuando México le costó progresar, ¿no? Cuando se daba este 3-3 por el salto del interior en el giro, y es cuando México, ¿qué pasaba? Que tenía que jugar hacia atrás y ya muchas veces ya no se podía seguir construyendo, ¿no? Y ya tenías a 5 jugadores que iban contra ti, y bueno, muchas veces lo que hizo el tal Arrangel, que me parece a mi gusto de manera inteligente, es jugar directo y que se tuvo un compromiso o se tuvo una disposición para poder ganar las segundas jugadas, ¿no? En este caso de Jiménez muy bien, de Quiñones, de los jugadores que estuvieron más en el frente del ataque para poder ganar esas acciones. Entonces, como vamos viendo, no es que solamente se hable de manera positiva del rendimiento de México, sino que me parece que son cosas para destacar, porque muchas veces la sensación de que México no fue bueno en su rendimiento, ya que era un rival que por ciertos momentos pues no ofreció mucho con balón o con peligro, pero es cierto que era un equipo que era intenso y que sí que era desorganizado para defender, pero que era un equipo que iba con la intención de presionar, ¿no? De presionar en sus momentos específicos, y que México lo supo gestionar muy bien, ¿no? Que es lo que a mí me parece que es importante destacar. Que este es el otro ejemplo, ¿no? Esta acción es una acción que me gustaría que analicen toda la secuencia. ¿Por qué? Porque nos habla de ese preciso gestión o ese plan de México con balón, ¿no? Y que me parece que es una de las grandes cualidades de esa primera línea, de poder garantizar la salida para luego, ya si después no se generan o no se aprovechan de manera correcta las acciones con espacio, bueno, ya es un tema del último tercio. Pero algo que me parece que hace excelente México es la primera línea, ¿no? En este caso con un 4+2, en este caso los dos centrales, Gallardo, Israel Reyes, luego está Lira y Fidalgo, ¿no? La línea de 4 más los dos contenciones. Aquí se ve, o se aprecia en la imagen cómo se da el salto del carrilero del lado izquierdo de Sudáfrica. ¿Por qué? Porque ya con 5 no les era suficiente. Entonces, para ser agresivos, y dado que iban perdiendo 1-0, bueno, empezaron a acumular más gente, ¿no? A la presión.
Esto es lo que quiero que veamos, que ya queda desajustada la línea defensiva de Sudáfrica, porque estos son los tres centrales muy abiertos, con mucho campo por detrás, el carrilero del lado contrario, alto y sin posibilidad de defender. Y esto es lo que me encanta de Brian Gutiérrez, que es un jugador que entiende este tipo de espacios y que a partir de ello está siempre perfilado y listo para atacar la diagonal a las espaldas de la línea defensiva. Esta función me parece que no se registra a nivel de data y no se queda en la imagen, pero es que es importantísima. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es donde se generan las acciones, o esta acción es la que particularmente genera la acción que se provoca el penal y la segunda expulsión bien merecida de Sudáfrica, ¿no? Entonces, por eso mi sensación es que es un poco injusto a nivel de rendimiento con Brian Gutiérrez, porque a mi punto de vista es un jugador que fue bastante importante, ¿no? Y bueno, regresábamos y hablábamos del tema de las finalizaciones, ¿no? Y les comentaba que les iba a hacer un punto importante. ¿A qué me refiero? Si me permiten hacer un paralelismo con Jiménez, me encanta la relación que hay entre los movimientos de Jiménez y Quiñones en el área. ¿Y por qué les decía un paralelismo? Porque no hablo del parecido físico, sino hablo del tipo de rol, y me parece y me recuerda mucho al tipo de función o relación que tenían Jiménez y el Chucho Benítez, para los que se acuerden, en ese América del 2013. ¿Por qué lo menciono? Porque Quiñones es un jugador que, si bien ahorita está partiendo desde el lado izquierdo, es un jugador con un perfil de segunda punta que ya sea que entra en conducción y desde ahí empieza a hacer movimientos para generar espacios, ¿no? Me parece que gran parte de la versión buena de Raúl Jiménez, y que se le da la posibilidad de generar acciones de gol, es precisamente el trabajo de Quiñones, ¿no? Que viene desde atrás, que va a segundo poste, le fija los centrales o los atrae y le permite a Raúl Jiménez que él siempre esté yendo a segundo poste, ¿no? Que esto me parece que debe ser algo que está trabajado. Esta es una acción en particular que es un saque de banda, pero que siempre está coordinado esos movimientos, ¿no? Contrarios. Aquí vemos otro ejemplo de la movilidad de Quiñones, y ahí podemos ver atrás a Raúl Jiménez, ¿no? Siempre en el segundo poste, ¿no? O a la espalda, en este caso, del tercer central, ¿no? Del central del lado contrario. Quiñones, que es capaz de girarse, que es capaz de asociarse, y ya podemos ver a Raúl Jiménez listo para la acción en el poste lejano. Miren, otra vez el patrón. Quiñones, en este caso, no se aprecia tanto, pero en este caso, en la continuidad de la jugada, termina al primer poste y Jiménez atacando el segundo poste, ¿no? Entonces, esa coordinación me parece que es algo interesante que mostró México, sobre todo en su patrón de finalizaciones. Y luego otra situación ya más a nivel colectivo, pero los movimientos por detrás de la línea defensiva, ¿no? Sobre todo ante equipos como Sudáfrica, que mayor parte del tiempo pasaron defendiendo cercano al área, los movimientos de los interiores, en este caso de Brian Gutiérrez, de los pivotes del extremo del lado contrario, me parece que fue algo que le sacó bastante provecho, ¿no? Y que además hay jugadores que pueden o que tienen la posibilidad de ese último pase, ¿no? Como Fidalgo. Y bueno, lo que mencionábamos de Quiñones, ¿no? Que es un jugador que siempre, y que es una de las razones también por las que gran parte de las finalizaciones del equipo de México que mayor peligro tuvieron, pues pasan por él, ¿no? Porque es un jugador que siempre busca el área de la frontal. En este caso, la frontal es lo que le llamamos afuera del área grande, y que siempre entra en conducción, y a la primera siempre tiene la posibilidad de buscar el tiro desde ahí, ¿no? Entonces, me parece que por eso se hace bastante importante, ¿no? Porque México, si vemos el proceso que ha tenido de Javier Aguirre, en los momentos en los que había tenido dificultad para organizarse, me parece que una solución que le ha dado es que Quiñones agita las cosas, ¿no? Cerca del último tercio, y le da esas posibilidades a México de poder tener mayor profundidad para atacar. Otra vez la movilidad de Brian Gutiérrez, ¿no? Siempre en relación a si Quiñones está bajo o con balón, él ya está amenazando la espalda de la línea defensiva, ¿no? Y bueno, esta es una de las acciones que también me gustaría mencionar, porque, bueno, hemos hablado de las cosas interesantes que me parecieron de México. Esta es una acción que a mí particularmente
y la quise tomar porque ya es un contexto sobre el final del partido y todo, pero bueno, ya era cuando México estaba contra 9 jugadores, ¿no? Me parece que es algo que se pudo haber evitado, que es algo que sí que es algo que tiene que tener mayor organización México y que tiene que mejorar, porque eh, ante a lo mejor otro tipo de equipo que tenga mayor capacidad de jugarte a la contra y de explotarte los espacios a la espalda, no puedes tener una desorganización en este tipo de momentos, ¿no? Y bueno, Sudáfrica menos, que tiene 9, ¿no? Aquí les muestro la estructura que en ese momento tenía México, que era un 3-3-4. Tenía, digamos, prácticamente un mano a mano contra la línea defensiva con mucha superioridad, y este balón es el que termina perdiéndose en el centro del campo, y que a la postre termina en un 2-2, ¿no? Esto es lo que provoca que se exponga México a este tipo de situaciones. Y si bien algo que me gusta mucho de nuestra línea defensiva es que nuestros centrales son bastante agresivos, y eso permite que muchas de las veces, incluso quedando mal parado, ganes esos duelos, ¿no? Pero también te expones a este tipo de situaciones, y bueno, México aquí queda muy mal desorganizado, y bueno, es lo que termina provocando la falta que el Cachorro termina siendo, que es a la postre la roja, ¿no? Entonces, me parece que es algo que tiene que mejorar la gestión de las contras. No pasó gran parte del juego, pero sí es algo que he venido notando que le suele costar, ¿no? La gestión de las transiciones en diferentes partidos, ¿no? Sobre todo contra estos equipos que juegan en bloque bajo y que se buscan defender muy cercanos. Y bueno, defensivamente no vamos a abordar tanto, porque la realidad es que fue un partido donde México fue muy dominante desde el balón y donde Sudáfrica ofreció muy poco, pero sí me gustaría andar en los primeros minutos, ¿no? Porque también otra cosa para rescatar me parece que el plan defensivo de México, creo que es una de las mejores cosas, sobre todo en bloque alto, ¿no? Y que es una situación que estoy identificando como modelo del Vasco Aguirre, o quizás un poco de la identidad del equipo, que es que se siente cómodo yendo a presionar en campo rival, ¿no? Y aquí podemos ver cómo Sudáfrica mayormente construía con 3. Hay que decir que uno de los patrones o conductas que Sudáfrica me parece que se expone demasiado es que tenía una línea de 3, pero con los centrales bastante abiertos, ¿no? Entonces quedaban lejanos los pases, y al primer error entonces exponía a una pérdida y quedar bastante abierto, que es lo que precisamente pasó, ¿no? Aquí vemos claramente el 3+2 y México siendo agresivo, ¿no? Que también es cierto que el contexto lo orientaba a que fuera así, a que estando en su casa fuera a emparejar, pero iba con 5 jugadores. Y esto es lo que personalmente a mí me gusta mucho, que nuestra línea defensiva, los dos centrales, Johan Vázquez y el Cachorro Montes, son jugadores agresivos, ¿no? Incluso cuando se les eliminaba la primera línea de presión, que eran estos 5 jugadores, siempre saltaban, ¿no? Ya fuera Israel Reyes, ya fuera Montes, ya fuera Vázquez o incluso Gallardo, ¿no? Entonces me parece que es algo importante, porque muchas veces, si no está coordinada esta línea defensiva, pues es donde se pueden generar espacios dentro, y que fue algo que lo hizo bien, ¿no? Y aquí vemos otra de los ajustes que también hizo Sudáfrica durante el partido, que muchas de las veces era un 3+2, pero descendía un interior, entonces se hacía 3-3, ¿no? Que yo le llamo, y era para generar una ventaja extra en el centro, ¿no? Y aquí, pues miren, la misma situación, en una acción diferente, ¿no? O similar. Se da la salida de 3+2 de Sudáfrica, y México siendo agresivo, ¿no? Emparejando a todo lo cercano al balón. Si se progresa, bueno, ya estaban los centrales o las laterales listos para poder saltar, ¿no? Y la jugada terminaba muriendo ahí. Entonces me parece que es algo que vale la pena destacar, ¿no? Y me parece que vale la pena destacar porque México tuvo distintas conductas según las alturas de los ataques de Sudáfrica, ¿no? Como podíamos ver, en campo rival era un equipo que mayormente se mostraba agresivo y que buscaba emparejar, pero ya las pocas veces que estuvo en bloque medio o bloque bajo, que la verdad fueron muy pocas, su estructura un 5-2-3, ¿no? Con Roberto Alvarado descendiendo como
como carrilero para formar la línea de 5 con los 2 pivotes y con 3 en el frente, ¿no? Y esto lo hacía para proteger las amenazas que dejaba mucha gente alta Sudáfrica, ¿no? En este caso, algo que también habría que destacar es que muchas de las veces no se vio porque pasó muy pocas veces con balón Sudáfrica, o tuvo muy poca posesión, pero cuando las que lo tuvo, en este caso el carrilero del lado izquierdo, Modiba, se posicionaba en el carril central, ¿no? Que era una amenaza extra. Entonces, me parece que tampoco pasó mucho porque estuvo bien ajustado el equipo en este momento. Miren, aquí lo podemos ver mucho más claro, el 3+2 de Sudáfrica y Modiba, que a nivel de rol es el carrilero izquierdo, ocupaba el carril central, ¿no? No pasó, como les digo, muchas veces, porque principalmente Sudáfrica ofreció muy poco. La realidad fue un rival que con balón fue muy pobre, hay que decirlo. Y bueno, también las veces que pasó, cierto es que México estaba muy bien posicionado, ¿no? Nuevamente el 3+2 con los centrales abiertos, y esto lo intentaban para evitar presión y más tiempo para jugar directo, ¿no? Como aquí lo podemos ver, México buscando emparejar o proteger el carril central, y esto es precisamente lo que buscaba Sudáfrica, ¿no? Buscaba tener ese espacio para el central para poder lanzar a la espalda de la línea defensiva. Siento que México es un área que domina bastante bien. Sí que me genera la inquietud de quién va a jugar en lugar de Montes, porque Montes es algo que domina muy bien, ¿no? Pero el contexto de Corea ya lo hablaremos después, pero va a ser otro tipo de partido, ¿no? Con mayor dinámica y más importancia, sobre todo en los carriles centrales. Pero bueno, es algo que Sudáfrica fue una de las propuestas de ellos de ataque, y que la verdad pues no fue algo donde generara mucho peligro, ¿no? Encontrar al central del lado izquierdo para jugar a la espalda con el 9. Otra de las mismas acciones que se repitió la mayoría de las veces que ellos tuvieron el balón. Y bueno, como decíamos, ¿por qué Roberto Alvarado es importante? Porque como extremo del lado débil, o en este caso el lado donde no está el balón, siempre instintivamente es algo que ya hemos visto que es una conducta muy marcada en la selección. Desciende, se hace bajo para ser carrilero, y bueno, también esto tiene sus contras, ¿no? Porque ante equipos mayormente dominantes con balón, pues podemos sufrir un poco en regalar esa primera salida, ¿no? Por el lado derecho de nosotros o el lado izquierdo del rival, ¿no? Pero es algo que también los protege más a la línea defensiva, de tener más gente para proteger a las espaldas o para cubrir si están amenazando con 3 o 4 jugadores, ¿no? Lo mismo el plan defensivo de presión, y en este caso los centrales siendo, me parece que es Johan Vázquez, siendo agresivos. Cuando progresaba ese balón dentro, inmediatamente iban a saltar. Y Alvarado pues siempre en alturas intermedias, por si ese balón pasaba, integrarse como carrilero, ¿no? ¿Y qué provocaba esto? Que a raíz de esta situación y estar bien organizados, pues tenían la contra, ¿no? Y una de las cosas que a mí personalmente me parece las más importantes en el plan defensivo es que todo esto se reeditó en acciones de tiros. Como podrán recordar, el primer gol de México viene a partir de una presión en campo rival, que sí, que viene muy ligada al error del portero y el pivote, y el hecho de que recibe mal perfilado, pero también viene de la presión que constantemente hizo México, ¿no? Esta relación de poder convertir en tiros las acciones que recuperas, ¿no? Que es el gran valor que yo le doy a este plan defensivo. Bueno, lo mismo un poco de Alvarado trabajando como carrilero derecho, y bueno, recuperando debido a juntar gente en el carril del balón, ¿no? El lado fuerte, que a la postre provocaba este tipo de acciones, ¿no? Tener gente para la contra y cercanos. Y bueno, ya para finalizar, sí me gustaría cerrar con el tema de las acciones a balón parado, porque México normalmente o históricamente en los mundiales es un momento en el que le cuesta. También habíamos hablado de que Sudáfrica es un equipo que ofensivamente en la pelota parada era fuerte, debido a la talla y debido a los rematadores que tienen. Y bueno, en este caso es la pelota parada ofensiva de México, que realmente solo tuvo muy pocas, tuvo me parece 2 tiros de esquina, que uno de ellos es el que estamos marcando aquí, un bloqueo, y que no lo logra concretar, pero que fue una excelente acción, ¿no?
Y ofensivamente también el tema de los reinicios en los saques de banda. ¿Por qué? Porque los movimientos que se dieron propiciaron que esta es la acción que se da de Raúl Jiménez para poder pasar, y que es donde tiene la primera acción que casi termina en gol, ¿no? Que es un atajadón del arquero de Sudáfrica. Y defensivamente, pues el manejo de la zona, ¿no? Ya sea en los tiros libres o en los tiros de esquina, más los marcajes. Me parece que México concretamente fue muy competitivo, y lo destaco porque se olvida que este tipo de equipos, y que México históricamente ha sufrido en los mundiales en este tipo de momentos, ¿no? Entonces va a ser algo importantísimo pensando sobre todo en la República Checa, de dominar este momento, ya que yo creo que es uno de los equipos a título personal más fuertes en las acciones a balón parado, y que, bueno, México ante un equipo que no es República Checa, pero que va bien, creo que lo hizo de manera muy, muy aseada, ¿no? Aquí como vemos también en la acción, ¿no? Entonces, pues sí, es un poco el análisis de este caso de México contra Sudáfrica. Y bueno, pues nada más para cerrar, pues dejarles un poco esa perspectiva. Me parece que a veces se olvida de que México pues está compitiendo, si bien ante un equipo y en su casa, que debería dominar y que tendría que ganar como lo ha sido contra Sudáfrica, pero también que es un escenario de alto estrés, ¿no? De alta competitividad, y que es el primer partido del Mundial. Entonces, ojalá el equipo pueda mejorar y pueda cerrar de mejor manera, que seguramente va a ser complicado porque el nivel de los rivales va a ir incrementando en cada escenario, pero me parece que hay que destacar eso, ¿no? Que la sensación no es positiva por lo que se esperaba y por la ventaja que se tuvo en ese segundo tiempo, y que el segundo tiempo no termina siendo tan bueno, pero a que a nivel de operatividad del equipo con balón sí que tiene cosas muy destacables, ¿no? Y pues un poco la perspectiva de un servidor. Y pues ya para despedirnos, espero que les haya gustado este video, que se suscriban y que nos dejen sus comentarios sobre qué piensan del postpartido de México, qué expectativas tienen, qué creen que pueden mejorar, y pues también de qué otros equipos les gustaría que siguiéramos analizando, ¿no? Vamos a estar viendo los próximos partidos y también haciendo los videos para seguir dándole un poco de cobertura al análisis táctico del Mundial, ¿no? Así que, pues hasta la próxima.